Buenas tardes, compañeros de Administración Pública de la ESAP, de séptimo semestre de la Cátedra Finanzas Públicas. El día de hoy vamos a presentar el caso de Finanzas Públicas. Tenemos la oportunidad de presentarles al ingeniero José Isaías Peña Rodríguez, ingeniero industrial, especialista en Administración de Negocios, magíster en Calidad y Gestión Integral y auditor líder internacional. Buenas tardes a los compañeros de la Escuela Superior de Administración Pública de la sede Villavicencio. Es para mí un verdadero placer acompañarlos, simplemente para dar algunas orientaciones desde mi punto de vista profesional y de pronto que mi guía pueda ser útil para el desarrollo de su curso de Finanzas Públicas. Agradezco mucho. Buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniero. El día de hoy vamos a analizar el siguiente caso. Dice así: el municipio de Llanito Hermoso no logró ejecutar en su totalidad la partida presupuestal comprometida para dar cumplimiento con el pago del contrato de la construcción de la carretera hacia una zona rural. De acuerdo con el contratista, la situación se debe que por condiciones climáticas se detuvo la obra durante 3 meses de ejecución física programada. Por consiguiente, se generó un incumplimiento en la entrega oportuna y su consecuente finalización por fuera del tiempo inicialmente convenido hasta diciembre de 2018. En este caso, los términos del contrato tuvieron que modificarse mediante una prórroga o suspensión, según fuere el caso, y la fecha de finalización contractual se extendió hasta el 30 de marzo, cuando la Administración cancelará la obligación correspondiente en la vigencia presupuestal originada para la entrega de la obra. Procederemos entonces a hacer las preguntas que conciernen al caso al ingeniero. Muy buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniero. Vamos a iniciar con las preguntas del estudio del caso. Dentro de los elementos del ciclo presupuestal, mencionen cuáles se pudieron presentar fallas. Pues mira, para este presente caso, yo creo que la principal falla del ciclo fue la planeación. Porque para todo proyecto de obra civil es necesario tener un plan de ejecución de manejo de riesgos. Y si yo no contemplo en ese modelo de planeación el plan de manejo de riesgos, simplemente voy a olvidarme de cosas como el clima. El clima es un elemento que afecta al desarrollo de una obra civil, especialmente cuando estoy haciendo una obra a la intemperie como la que me describe el presente caso. ¿Se violó el principio de presupuestal de la anualidad? Tenemos que tener en cuenta en qué consiste el principio presupuestal de la anualidad. Y es que yo tengo una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Si eso es así, yo tengo que tener en cuenta que debía haber reservado o presupuestado para el año siguiente la vigencia futura, lo que llamamos la vigencia futura, los pagos pendientes con el contratista. Claro, siempre y cuando estos pagos hayan sido justificados a través de una interventoría. Perfecto. ¿Cuáles serían las dependencias de las alcaldías involucradas en este caso? Bueno, no lo describe el caso, pero de términos generales tenemos la Secretaría de Planeación con su banco de planes, programas y proyectos, la oficina de contratación o la oficina jurídica, depende de la estructura de cada uno de los municipios y su nivel, pero también es importante tener la alcaldía como ordenador del gasto y quien dentro de la alcaldía hizo la asignación de interventoría a través de acto administrativo para que revisara y verificara el cumplimiento del objeto contractual dentro de los términos de la ley. Ingeniero, la siguiente pregunta, en materia contractual, ¿qué aspectos considera usted que se debe tener en cuenta para el caso? Dentro del modelo contractual, creo que lo más importante, en este caso que me describen que es una alcaldía, pues la ley 80 y el decreto 1150, que son los reglamentarios para la ejecución de las obras públicas, para la ejecución de la contratación. Pero más allá es determinar si tenemos un estatuto propio de contratación y cuáles son las modalidades de contratación. Dentro de eso, el modelo estándar de control interno y el modelo integrado de planeación y gestión establecen que debo tener unos principios de transparencia a través de los procedimientos de ejecución del modelo presupuestal. Es decir, si cumplo el procedimiento, creo que cumplo con la tarea. En ese orden, ingeniero, para usted, ¿cuál sería la participación del control político y ciudadano y cómo se podría ejercer y de qué manera? Bueno, cuando tengo una obra pública de esta magnitud, debo establecer o se establece dentro de la comunidad las veedurías ciudadanas. Las veedurías ciudadanas son el elemento de control político-social que se utiliza para garantizar el cumplimiento del Estado. Sí, señor. Entonces, lo primero que debo establecer es si se hizo una socialización del proyecto.
dentro del programa, dentro de las condiciones de contratación, debo haber hecho una socialización del proyecto, de tener una valla, haber instalado una valla para que la gente se enterara de que se iba a desarrollar algún proyecto de esta magnitud, y la misma comunidad, incitar a la misma comunidad a que establezca su propia veeduría ciudadana. La veeduría ciudadana debe estar en contacto permanente tanto con el contratista como con el interventor de la obra, que es el representante del Estado en este caso. Bien, listo. Ingeniero, para usted, ¿cuál sería el papel de los organismos de control en este caso? Bueno, el papel de los organismos de control, la veeduría ciudadana es un organismo de control. Ese es un organismo de control. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un papel como el de la Contraloría, es un papel, permítame decirlo, a destiempo. Es un papel que se ejecuta después de. Entonces, cuando viene una auditoría de control, lo que hace es intervenir para verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales y verificar que no exista malversación de fondos o que no se haya materializado ningún riesgo de corrupción. Pero creo que el primer control es el control ejercido por el control interno de la propia alcaldía. Debe estar establecido en el control interno gracias a la ley 87 del 93. Ese control interno es el que debe garantizar que la interventoría, la oficina jurídica, la oficina de planeación, el banco de programas y proyectos cumplan adecuadamente con los procedimientos en los términos de ley. Ingeniero, en este caso sería muy importante saber qué opina usted de acuerdo a las adiciones presupuestales. ¿Está de acuerdo o está en desacuerdo? Mire, yo siempre he pensado que las adiciones presupuestales, si se hacen dentro del marco de la ley y preservando siempre el principio de la planeación. Cuando usted es un buen planeador no debería hacer adiciones presupuestales, porque pienso yo que si va a ejecutar los proyectos, por ejemplo, bajo la metodología MGA, la metodología general ajustada para el Estado colombiano, el proyecto lo puedo hacer por fases, y esa fase tiene un nivel de cumplimiento en cada vigencia. Voy ejecutando la fase y voy asignando presupuestalmente para cada vigencia, cada fase. Entonces, no estoy muy de acuerdo con las adiciones presupuestales, pero tengamos en cuenta que hay condiciones exógenas que me obligarán a hacer adiciones presupuestales, y siempre y cuando lo haga bajo los procedimientos y los términos de la ley no tengo ningún problema. Ok. ¿Cuál sería su posición desde el punto de vista del contratista y cuál sería su posición desde el punto de vista del municipio? Bueno, primero desde el punto de vista del contratista, se lo cuento por experiencia propia. Lo primero que tengo que hacer es una muy buena planeación, un PDT y un balance de análisis de los costos de operación del proyecto. Ejemplo básico, voy a hacer unas placahuellas, que es muy parecido a este caso que ustedes presentan. Voy a hacer unas placahuellas en un municipio de difícil acceso. Para llevar allá la máquina, ¿cierto? Requiere unos tiempos. Pero ¿qué pasa si está haciendo invierno, como lo describe el caso? La máquina no va a subir allá, la máquina no va a llegar. ¿Quién es el responsable de hacer bien esa planeación? Yo como ingeniero, ¿sí? Si yo soy el ingeniero civil para el caso específico, pues yo debo conocer las condiciones topográficas y sobre esas condiciones topográficas planear. También no necesito ser Max Enríquez para determinar el clima. Ya existen aplicaciones que me dicen cómo va a ser el comportamiento, por ejemplo, de la lluvia. Entonces, primero, como contratista, yo soy el responsable de establecer un muy buen plan del proyecto y analizar los costos, derivados tanto del cumplimiento como del incumplimiento de los tiempos de operación contractual. Desde el punto de vista de la alcaldía o del quehacer municipal, yo debo, primero, asignar un interventor adecuado, un interventor que tenga la suficiente experiencia para realizar el control. Segundo, socializar el proyecto con todo mi gabinete para que dentro de mi gabinete exista, por ejemplo, en el Banco de Programas y Proyectos, una segunda verificación para el plan de desarrollo, para ese plan de desarrollo de ese proyecto. Y que el control interno esté muy atento a verificar las condiciones, especialmente cuando existen suspensiones, cuando existen adiciones o modificaciones de fondo al contrato, porque es la oficina jurídica la que tendrá que responderme por el cumplimiento de los requisitos legales. Muy bien, ingeniero, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Eso sería todo, compañeros. Muchas gracias a ustedes. Espero que haya sido útil la intervención y que sigan construyendo un mejor país a través de la Escuela Superior de la Administración Pública. Muchas gracias.